El ojo está formado por 3 capas concéntricas que de fuera adentro son la esclera, que es la parte blanca del ojo y que en la zona anterior se continúa con la córnea, que es transparente, la uvea, que en la parte anterior del ojo forma el iris, en la parte intermedia los procesos ciliares y en la parte posterior la coroides, y la retina, que es la parte que contiene los fotorreceptores de 2 tipos, los conos y los bastones, y que es la que tiene la capacidad de transformar la luz en señales eléctricas que el cerebro es capaz de interpretar. En las enfermedades autoinmunes oculares pueden afectarse las 3 capas, pero lo más frecuente es la afectación de la uvea, produciéndose lo que se conoce como uveitis. Según su localización, pueden producirse uveitis anteriores, en las que la inflamación se produce en la zona delantera de la uvea, es decir, en el iris o en el cuerpo ciliar, uveitis intermedia, en las que la afectación es solo de la zona intermedia, o uveitis posteriores, en las que se afecta la zona más trasera, conocida como coroides, y que con frecuencia se extienden también hacia la retina. Existe además lo que conocemos como panuveitis, en las que se afecta toda la uvea, desde la zona más anterior hasta la más posterior. Pero las uveitis no son exclusivamente autoinmunes, pueden tener otras causas, de las que las más importantes son las infecciosas, ya sea por bacterias, virus o parásitos. Así que, a efectos prácticos, dividimos las uveitis, en primer lugar por su localización, en anteriores, intermedias, posteriores y panuveitis, y en segundo lugar por su causa, en infecciosas y no infecciosas. Cuando existe uveitis anterior, los pacientes presentan ojo rojo y dolor moderado o grave que suele acompañarse de contracción de la pupila. Suelen tener también una leve fotofobia, es decir, molestias con las luces fuertes, pero no tienen legañas ni picor, a diferencia de una conjuntivitis. En la uveitis intermedia muchas veces no tienen síntomas, o bien estos son muy leves. En el caso de presentar síntomas, consisten normalmente en la visión de cuerpos flotantes, que es lo que se conoce como miodesopsias. En la uveitis posterior, el ojo suele permanecer blanco, pero el paciente nota disminución de la visión o bien pérdidas del campo visual, que es lo que se conoce como escotomas. También suelen presentar miodesopsias, igual que en las uveitis intermedias. En el caso de las panuveitis, todos estos síntomas se combinan. Las uveitis pueden ser uni o bilaterales. En el caso de las bilaterales, la afectación de los 2 ojos puede ser a la vez o bien aparecer de forma asimétrica. Como ya hemos visto, las uveitis pueden ser infecciosas o no infecciosas. En aquellos casos en los que descartemos la infección como causa, ya sea por una clínica típica o bien con serologías, establecemos el diagnóstico de uveitis no infecciosas. De estas, hasta un 50% ocurren sin que encontremos ninguna otra enfermedad que nos las justifique. Entre las uveitis no infecciosas de causa conocida, las más frecuentes son las asociadas a enfermedades reumatológicas, como la espondilitis anquilopoyética. Existen además cuadros exclusivamente oculares que no afectan a ningún otro órgano. En el caso de las uveitis anteriores, lo más frecuente es sufrir un cuadro aislado que tras su resolución no vuelve a producir problemas nunca más. Por ello, en pacientes que no tienen ningún antecedente y que sufren su primer cuadro de uveitis, no realizamos estudio para determinar su causa. A partir del segundo brote en los casos unilaterales, o bien en los bilaterales de inicio y en las uveitis intermedias posteriores o panuveitis, sí que se realizan estudios para intentar establecer el diagnóstico de la causa, aunque el porcentaje de ellas en las que no hayamos ninguna alteración es también alto. Existe una última posibilidad, que es la de personas que ya tienen el diagnóstico de una enfermedad autoinmune y que presentan una uveitis. En estos casos, si el cuadro es compatible, asumimos la enfermedad autoinmune como responsable de la uveitis. En las uveitis anteriores unilaterales, por lo general es suficiente el tratamiento tópico con gotas. Lo más habitual es combinar un colirio de corticoides y un colirio midriático, es decir, que dilata la pupila, que ayuda a disminuir las molestias y a reducir las secuelas a largo plazo. El tratamiento se retirará de forma progresiva y es fundamental no dejarlo hasta que se le indique, aun cuando hayan cedido los síntomas, para evitar rebrotes de la enfermedad. Cuando el número de brotes es muy alto, normalmente más de 3 o 4 al año, nos planteamos añadir un tratamiento sistémico para intentar reducir los episodios y las posibles complicaciones. En los casos de uveitis anteriores bilaterales o de uveitis posteriores o de panuveitis, normalmente se introduce tratamiento sistémico, es decir, en pastillas, para controlarlo y evitar las complicaciones y las recidivas. El tratamiento sistémico para este tipo de uveitis se basa en 2 grandes pilares. Por un lado, los corticoides, que suelen ponerse como tratamiento de inicio por su gran potencia antiinflamatoria, y por otro lado, los fármacos ahorradores de corticoides, ya que dados los efectos secundarios de los corticoides, es preciso utilizar otros medicamentos que nos permitan mantener controlada la enfermedad sin perjuicio para el paciente. Entre ellos hay 2 grandes grupos. Los que se conocen como FAME, como el metotrexato o el micofenolato, son fármacos modificadores de la enfermedad. Ejercen su efecto modulando el sistema inmune. Y los biológicos, como el adalimumab, son fármacos que interfieren en la respuesta inmune, bloqueando el efecto de distintas sustancias, las interleuquinas,
que intervienen en la respuesta inmune. Además, pueden utilizarse corticoides de forma local, en forma de inyecciones perioculares a través del párpado, o bien de implantes intraoculares que permiten controlar la inflamación en el ojo sin efectos secundarios sistémicos. A modo de conclusión, es importante destacar la complejidad de las uveitis y la necesidad de un diagnóstico y tratamiento personalizado. Ante cualquier empeoramiento deberá acudir a urgencias o comentárselo a su médico de referencia.